Y ahora vamos a pasar a una ponencia que se titula Diseño, Profesión y Oficio, Utopías en Tiempo Presente, con quien nos acompaña en esta mesa ahora, que es Rodrigo Vargas y Juan Carlos Rodríguez. Rodrigo Vargas es licenciado en Diseño y titulado en Diseño de Productos de la Universidad de Valparaíso y magíster en Diseño Estratégico de la misma universidad. Además, es doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como profesor titular en Diseño de la Universidad de Valparaíso y en la Universidad del Desarrollo. También es investigador en el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad de Valparaíso y ha sido director de la Escuela de Diseño y director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Juan Carlos Rodríguez Torrent es licenciado en Filosofía y antropólogo, titulado en la Universidad de Chile, posgraduado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales o Flaxo, y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesor titular e investigador en la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso y es miembro del Centro de Investigaciones en Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales. Ha dictado conferencias en distintos centros de estudio en Chile y en el extranjero, y también ha publicado varios artículos en revistas, y además es investigador responsable y director científico de proyectos del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Rodrigo y Juan Carlos, por acompañarnos. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos realmente muy contentos de estar acá. Nos sentimos de verdad muy honrados de que nos quieran escuchar y poder dialogar con ustedes respecto a los temas que nos interesan y a los temas en los cuales hemos hecho una pausa para venir a mostrar una idea que está en construcción y que esperamos se fortalezca después de esta jornada. Nuestra tesis se trata de un doble proceso de crisis en el mundo del diseño. Primero, como profesión dentro del paradigma de las profesiones, un modelo que alcanzó su peak a mediados del siglo XX, ¿cierto? Alcanzando a los agentes de esta comunidad. Y segundo, que conforme a la desaparición de la red pública como elemento de centralidad discursiva, este diseño se ha visto disminuido o se ha encogido en tanto su importancia o trascendencia. De ahí que consideramos que el diseño debe reflexionar su deber ser en términos kantianos para la sostenibilidad profesional. ¿Cómo abordamos este problema? Pensamos que definir su pregunta colectiva es algo que le permitirá al diseño regularizar su investidura teórica y metodológica para corregir deformaciones propias de la expansión y ampliación desmedida de la matrícula de diseñadores y que finalmente terminan siendo agentes profesionales. De modo de evitar el capitalismo artístico o transestético, de acuerdo a lo que dice Lipovetsky y Serroy, y generar un acople con preguntas trascendentales y vitales que tengan una carga dramática. Una de las vías para abordar el problema proponemos que sean las 8 R's propuestas por Latouche, ¿cierto? Como parte de una impostergable nueva convivencia. Reevaluar, redefinir, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar. Porque el contexto, ¿sí? Gracias. Porque el contexto actúa como mecanismo selector en algunos campos donde a través de las preguntas se puede levantar y aceptar a algunos y a descartar y eliminar a otros. Por tanto, la pregunta en diseño se vuelve trascendente y marca la transformación de esta entidad. A mediados de los años 60,
el diseño se jugaba en la selección de algunos materiales y en la elección de alguna paleta de colores para hacer que los productos fueran más deseables, o se encargaba del diseño de las carcasas o styling para la venta de productos de todo tipo. Pero hoy día son los nuevos materiales, la disminución de la huella de carbono, la crisis hídrica en los procesos industriales, en la inclusión, el espacio público, la sustentabilidad y la calidad de vida, los elementos cardinales de una filosofía del diseño. La discusión que generamos a partir de este problema hace suyo el argumento en el diálogo gorgiano, ¿cierto? O la retórica en los diálogos socráticos, en coloquio con Polo, Querofonte, Calicles y Gorgias, introduciendo cuestiones que, siendo o pareciendo tan antiguas como la naturaleza de las artes y los asuntos sobre los cuales aconsejan, tratan el tema de la responsabilidad social, esa piedra angular de los mundos profesionales, de quienes participan de la vida pública y a través de las narraciones, creación de imágenes y soportes materiales y simbólicos dan vida a lo que denominamos la vida artificial. Cito: de observar los límites y diferencias entre los regímenes ubicados en el arte de convencer, persuadir y seducir, y el representado por el filósofo que examina las tesis y las pone a prueba, obrando como inventor de virtudes y creador de conceptos en un despliegue de razonamientos y definiciones universales o ideas para la vida de la polis, de ahí la interrogación basal del diálogo. ¿Te parece que son la misma cosa saber y creer, ciencia y creencia, o son cosas distintas? La discusión que genera el problema continúa con el argumento. El argumento es que el diseñador debe ser siempre consciente de la naturaleza y del fin del diseño, porque responsabiliza a la gente sobre la contribución que el razonamiento, el saber y la acción basada en el hacer integran a la sociedad que está siendo pensada. Una reflexión en diseño debe desactivar lo ilusorio, superfluo y desmedido y activar lo esencial en diálogo con saberes y lenguajes para el buen vivir, sosteniendo un itinerario teórico y la urdimbre de un núcleo utópico que confiere sentido al destino. De este modo podemos sostener lo expuesto por Gianni Vattimo cuando argumenta: las reflexiones y valoraciones críticas tienen siempre como punto de partida un conjunto de cánones que son el resultado histórico del arte y del gusto. Nuestra propuesta es un diseño que avance en el escrutinio y esclarecimiento del sentido de relación no binaria entre naturaleza y cultura, porque esta imagen de mundo ya no hay cosas, sino sucesos relacionados entre sí. Un diseño que pueda recordarse y justificarse, por preferencia sobre aquellas relaciones trascendentes que contribuyan a suavizar todo desajuste humano y su valor espiritual. Como señala el filósofo Franco Berardi, para enfrentar el semicapitalismo, ya que lo que está al frente es un tiempo que no le pertenece a los seres humanos, concretos y formalmente libres, sino al ciclo integrado del trabajo. Es decir, que el capitalismo se toma la mente, el lenguaje y la creatividad como sus herramientas principales para la producción de valor. Nuestra propuesta es un oficio compartido. Es un oficio que supera el valor profesional, entendido como una escala de responsabilidad colectiva y comunitaria, donde el agente es la persona, en el sentido griego de la máscara, ¿cierto? Cuyos valores es congraciarse y alcanzar reconocimiento y prestigio dentro de una comunidad. Aquello, cuando es tomado por el contexto económico, se transforma simplemente en trabajo, descuidando el oficio. Cuando se transforma la profesión únicamente en trabajo, la utopía se vuelve la remuneración, la orientación es a la labor en el sentido del dolor,
tomado de la labor de parto, y los valores son el sacrificio y el esfuerzo del sujeto porque está tomado y atado a una sociedad socialmente productiva. Tampoco postulamos que se vuelva al oficio tradicional de aquellos artesanos que perduraron hasta el siglo XIX y algunos adentrando al siglo XX, como aquel sujeto únicamente singular que posee un talento superior dado la dedicación a determinada técnica, sino que proponemos un oficio profesional determinado en el mundo del trabajo. Una cita del Upanishad, ¿cierto? Uno de los 200 libros sagrados hindúes, dice que el asno que lleva una carga de sándalo solo recibe el peso de la carga y no la fragancia de la madera. Sería equivalente a supeditar el diseño únicamente al mundo del trabajo. Entonces decimos que el ejercicio de la libre actividad, aquella que no posee ni necesita memoria, tan propia del emprendedores y emprendedurismo que hoy día pululan por las salas de clases, ¿cierto? Es equivalente a la quema de libros por parte del emperador en la obra de Borges, ya que la historia comienza en la autoatribución del poder, de obrar sin límites, sin justificación y referentes y recortes intencionados. Cultivar la receptividad del beneficio social es un principio permanente de organización para protegerse de la fragilidad, proporcionar seguridad ontológica y afectiva, siendo ineludible asumir la crítica como censura y elogio. Se trata de dar cuenta de un saber, construir el objeto, pero también de poder construirlo. En conclusión, una orientación filosófica del diseño hacia el bienestar como buen vivir presupone la existencia de una filosofía subyacente que constituye un saber ético, de atributos sucesivos y relacionados que oriente a su pregunta. Nuestras nociones de lo real y del deber ser kantiano determinan nuestra práctica desde lo personal hacia lo colectivo, así como nuestro propio sentido de esperanza o utopía. A través de esta orientación, conformada por el conocimiento, la práctica y la crítica, se puede organizar y acreditar la experiencia profesional de diseño como un fin social, en oposición al eslogan de una famosa muñeca preadolescente de hoy soy lo que quiero ser, donde solo basta una indumentaria para cambiar de profesión. Entonces, si se trata de reponer el buen sentido o un deber compartido, entonces estamos frente a las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas estamos dispuestos a responder en diseño? ¿A quién le queremos hablar? ¿Qué redes de asociación será capaz de tejer esta versión de diseño? ¿Y cuál es el grado de estabilidad de esta versión actualizada en diseño? En el fondo, lo que ha presentado mi colega es una síntesis de un trabajo bastante más amplio, pero que en el fondo está indicando algunos nudos críticos que están asociados, por ejemplo, a ciertas cuestiones con las cuales hay que pensar y con las cuales hay que trabajar. Nosotros que tenemos alguna responsabilidad en el mundo de la academia y respecto al mundo profesional. Hasta donde nosotros construimos las estadísticas sobre el mundo del diseño, estábamos hablando que en el país hasta el año 2016 existían algo así como 60.000 diseñadores, y en uno de los años había una matrícula de prácticamente 21.000 estudiantes, lo que es una cifra para un país pequeño como este y con procesos de desindustrialización o de encogimiento de las redes públicas, es decir, de la discusión sobre la cuestión pública o sobre los límites, ¿no es cierto?, del Estado, es una cuestión absolutamente sobredimensionada. Entonces, en este mapa o a partir del retener estas cifras, por así decirlo, la cuestión es que dentro de un
ecosistema de diseño, indudablemente entramos en una situación bastante darwiniana respecto de cuáles son los diseños o cuáles van a ser las escuelas o cuáles van a ser las instituciones que van a lograr sobrevivir, ¿no es cierto?, en este mapa desbordado que ha llegado a tener aproximadamente 180 programas en el país, lo que es una cuestión insólita, digamos. Con muchos nombres, con muchas versiones, pero que no significa que todos estemos hablando lo mismo, digamos. Y en este espacio, ¿no es cierto?, tal como lo han argumentado los colegas que nos antecedieron, yo creo que todavía tenemos un gran espacio para soñar al modo Fitzcarraldo, ¿no es cierto?, y imaginarnos escenarios posibles de desarrollo de un campo disciplinario con la seriedad, ¿no es cierto?, que estamos presentando, que estamos argumentando en este seminario. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que una de las cuestiones más esenciales es si de alguna manera podemos consensuar dentro de las diferencias alguna pregunta, ¿no es cierto?, que opere como núcleo utópico, es decir, que guíe el norte. Y la idea, ¿no es cierto?, del buen vivir, ¿no es cierto?, para las personas que habitamos en el sur, recogiendo todas las tradiciones que existen sobre el buen vivir, es una cuestión que tenemos que fijar, o nos parece a nosotros que deberíamos fijar como un hito, es decir, todo aquello que tiene que ver con el bienestar. Por una parte. La segunda cuestión es cómo ajustamos esa pregunta a los tiempos, porque estamos frente a dos tiempos absolutamente distintos, que uno son los tiempos teóricos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la lógica metodológica y con la reflexión filosófica, ¿no es cierto?, que genera las distintas aproximaciones a un problema, y el tiempo de los fenómenos. Es decir, normalmente las instituciones como las nuestras, las instituciones universitarias, tienen una inercia, digamos, un andar pesado que no es el mismo, ¿no es cierto?, con el que se mueve el tiempo de los fenómenos. Entonces, ahí hay un problema de asincronía permanente y una de las reflexiones es cómo ajustamos permanentemente esta pregunta. Creo que esas son cuestiones importantes. Y la segunda cosa que se planteó aquí por parte de los colegas y que yo registré, digamos, y que me hace mucho sentido a la luz de lo que hemos reflexionado nosotros en este largo trabajo, es si podemos generar procesos de acumulación. Y ustedes, ¿no es cierto?, celebrando estos 70 años, parece que han logrado importantes procesos de acumulación. Entonces, yo me atrevería a decir, como un externo, ¿no es cierto?, que me parece muy bien, porque la memoria que aquí ha sido invocada funciona siempre desde la perspectiva de la antropología entre el recuerdo y el olvido. Entonces, cómo ese recuerdo y ese olvido, de alguna manera, nos hace o nos permite actualizar la pregunta, no solo en virtud de una institución en particular, sino que en virtud, ¿no es cierto?, de un campo disciplinario que ha ayudado a construir definitivamente lo que es el siglo XX y el siglo XXI, a partir de la revolución industrial en adelante, ¿no es cierto?, con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus errores y horrores, ¿no es cierto?, pero sin el cual no dejamos de pensar, no podemos obviar, ¿no es cierto?, el papel que ha tenido el diseño antes que fuera un diseño profesional. Entonces, sintéticamente, así como partió esta exposición con una situación de crisis que nosotros planteamos que hay que reevaluar también, creo que estamos frente
a una gran oportunidad, ¿no es cierto?, de reposicionamiento del diseño en esta ecología de las profesiones, ¿no es cierto?, y en este esquema que después de todo, ¿no es cierto?, es bastante darwiniano. Solo eso quisiera plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, Rodrigo. ¿Puedo invitarte a tu Sí, no hay problema. A continuación, vamos a presentar a los dos profesores. David Jolly es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña y profesor de la Escuela de Arquitectura de la USB desde el 1978 hasta la fecha. Ha sido director de la escuela y decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es cofundador de la Ciudad Abierta de Amereida y su línea de investigación se vinculan a la nueva forma del hormigón armado obtenido como moldaje flexible, la relación entre poesía y arquitectura y la disputa entre lo efímero y lo permanente en la arquitectura. Igor Fracalossi es arquitecto de la Universidad Federal de Caira, magíster y doctor en la Escuela de la Doctor en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Es profesor asociado de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde realiza investigación proyectiva experimental. Entre 2019 y 2020 fue coordinador de investigación y teoría de la Escuela de Arquitectura Universidad Finisterre. Buenas tardes. Un paréntesis inicial. Para mí es un honor estar al lado de uno de los maestros de esta escuela, David Jolly. Gracias, David. Nuestra intención con esta ponencia es aproximarnos a una manera arquitectónica de investigar. Una manera que recobre el sentido de su oficio y potencie su quehacer artístico. Nos parece que la presencia real de la obra es esencial en esta búsqueda. Nos preguntamos, ¿en qué circunstancias puede hacerse presente la obra de arquitectura en un proceso de investigación? ¿En qué contribuye la presencia de la obra en la constitución de una manera arquitectónica de investigar? ¿Por qué hay que haber obras? Bien, sobre este complejo tema, sobre la necesidad del arte, podríamos parafrasear a Maurice Blanchot diciendo simplemente porque el artista no puede no hacer lo que hace. El arte es inevitable. Nos parece entonces que si buscamos un tipo de investigación que impulse la condición artística de nuestra disciplina, es imprescindible disponerse a obrar. Les vamos a presentar dos experiencias, una de cada uno de sus autores, cada una a su manera se ha dispuesto a obrar y a estar en obra. La primera experiencia es la recreación realizada el año 2021 en Santiago de la Casa Ingemermós de Fabio Cruz Prieto. La segunda experiencia es la creación del Pórtico de los Huéspedes aquí en esta ciudad abierta, cuyo ágora inicial se realizó el año 2014 y sigue concluyéndose. Recreación de la Casa Ingemermós. Este proyecto se nutre de tres ideas. La noción de George Steiner sobre la interpretación como siendo una operación activa que trae a presencia una obra, tal como aún se da en la música. Dos, la fantasía borgiana sobre la originalidad como siendo una condición anacrónica, de tal modo que una copia puede reemplazar la originalidad del hecho inicial. Y la definición de Spinoza sobre la esencia como siendo el esfuerzo con el cual todo persiste en seguir siendo, es decir, como un proceso de persistencia. La obra que se interpretó aquí fue la Casa Ingemermós, del arquitecto fundador de esta escuela, Fabio Cruz Prieto, inaugurada en 1961 y demolida en 1992, cuando se celebraban los 40 años de esta escuela. Siendo una obra complejísima,
Su interpretación conllevó una operación similar a la del cálculo matemático, la separación de una función compleja en partes simples, para entendiendo las partes, quizás entender el todo. Con esos lentes, la Cassinger-Mermoz se vuelve la fina conjugación de una serie variable de obras autónomas. Una de ellas, aquella que recibe todas las demás y da cabida a un primer habitar, es su estructura de hormigón armado a la vista. El primer paso para entender la obra fue aproximarse a su componente más elemental, su pilar triangular. Luego, cada una de sus vigas y el modo como se alineaban con los pilares. Después las losas, sus subdivisiones triangulares y sus ensanchamientos. Y así la obra empezaba a iluminarse. Este proceso se dio en el marco de una tesis doctoral realizada en la Universidad Católica de Chile durante los años 2012 y 2018. El 2020 se realizó una investigación financiada por la Universidad Finisterra con el fin de rediseñar todo el sistema de encofrados de madera que se construyeron para dar forma a los componentes de la estructura de hormigón. El primer paso fue la operación de replicar digitalmente un conjunto de 4 planos originales para entenderlos tal como son. La segunda operación fue el diseño de un anteproyecto de encofrados, desde un trabajo de deducción de sus figuras, medidas y técnicas constructivas a partir de los planos rediseñados y especialmente de fotografías del proceso original de construcción. Un primer proyecto hace una obra para revelar aquello que nunca pudo ser visto. Los elementos formativos indispensables del hormigón, los moldajes, como si fueran ellos mismos la obra. Finalmente, en 2021, adjudicamos un proyecto Fondar Nacional en la modalidad creación. Era mi motivación que 2 procesos anteriores de investigación pudieran inaugurar uno de creación, que sin embargo no crearía nada nuevo. Esta obra quiso ser un homenaje a los 60 años de la Cassinger-Mermoz y a su autor Fabio Cruz. Con el financiamiento se pudo preparar el proyecto de ejecución asesorado por un calculista. Partimos con la construcción de un prototipo para poner a prueba una viga de moldajes, sin ningún elemento adicional. A partir de la imposibilidad de construir una obra que fuese puro moldaje, empezaron a irrumpir una serie de elementos nuevos necesarios para que la obra de investigación se mantuviera erguida. La construcción se realizó en etapas. La dupla de maestros carpinteros recibía el cuaderno de planos correspondiente a la etapa, sin conocer el total de la obra. Con esa dinámica se prefabricaron todos los tableros de pilares, vigas, losas, sobre las cuales estamos ahora, y muros de contención. Todos diseñados y ejecutados con gran precisión y fidelidad a los originales. Cada tabla de la Cassinger-Mermoz está con su medida y posición en esta recreación. Luego se sumó un nuevo equipo de maestros, quienes ejecutaron los dados móviles semihundidos de hormigón armado para las fundaciones. Estos se diseñaron para que tuvieran la misma sección del pilar triangular original, pero con solamente 30 centímetros de alto. En su plano superior dispusimos una pletina metálica con ángulos soldados para recibir las estructuras portantes internas a los moldajes de pilares. Por motivos del alza del precio de la madera, tuvimos que eliminar todos los moldajes del segundo piso, lo cual, sin embargo, fue un regalo. Hizo aparecer las armaduras de fierro del hormigón. La recreación pudo así revelar los 2 materiales ineludibles del hormigón armado en esta obra, la madera y el fierro, contrastándose entre sí. Un primer nivel enteramente de madera y un segundo enteramente de fierro.
En una investigación, la creación no es un fin, sino solamente un medio. Y se hace presente solamente cuando hay una necesidad irreemplazable, cuando hay que crear para que la investigación siga existiendo. Para que los moldajes y enferraduras y la propia casa en Llamermoz pudieran existir, fue imprescindible diseñar y construir un sistema estructural propio. Ya había aprendido de Fabio que cada momento y parte de una obra debe tener valor en sí mismo. Diseñamos con cuidado el conjunto de 5 pies derechos de madera para cada uno de los 7 pilares, con excepción de uno. Estos recibirán las vigas de 2 por 6 pulgadas que sostienen los moldajes de vigas. Y diseñamos una extensión inferior para las enferraduras de pilares del segundo piso, para que partieran desde las fundaciones, de forma que por dentro de los moldajes de pilares del primer piso hay una estructura solidaria intertrabada de madera y fierro. Luego, la construcción de los moldajes de los muros de contención. Sin dudas, el muro de contención del acceso diagonal de la casa es una de las obras más bellas de esta obra mayor. Los moldajes de muros se concibieron como sándwich de tableros. Así se construyó el muro pequeño adyacente al pilar P1. Sin embargo, una vez que pudimos ver la estructura y el entramado que producían los moldajes del muro diagonal, no pudimos cerrarlo. Luego, ejecutamos el entramado de vigas internas que reciben los moldajes de vigas y sobre los cuales se apoyan otras vigas de 2 por 6 que soportan de modo invertido los módulos triangulares de las losas. ¿Por qué invertido? Para que desde abajo se pudiera apreciar la textura y las subdivisiones de las losas. Por el ritmo de la obra, solo alcanzamos a instalar un único módulo de losa. Y por fin, 7 semanas después del inicio de la construcción, dispusimos y soldamos finalmente las enferraduras de vigas del segundo piso. ¿A qué llegamos? La recreación de la casa Llamermoz, que implicó la reconstrucción de su sistema de encofrados de madera y armaduras de fierro, permitió que una nueva obra apareciera, permitiendo la experiencia de otra obra que había sido, pero ya no está. Se pudo ver y presenciar finalmente la belleza de la relación entre geometría y construcción de esta obra, la fineza de cada decisión y cada variación, el diseño de las enferraduras de los pilares formadas por 2 triángulos, uno externo y otro interno. La obra que es el muro diagonal. ¿Qué hizo aparecer esta interpretación arquitectónicamente musical? La obra se erigió sobre el pasto, elevando todo el nivel original semihundido 1,60 m. Se permitió ver toda esta obra por fuera, cuando antes era solo tierra. El sector más alto del muro diagonal quedaba tapado por fuera hasta su ventana, y por dentro era un recinto de servicio, nunca se veía enteramente. El bellísimo diseño de sus moldajes realizado reutilizando los módulos de las losas, las interesantes rupturas de reglas de las vigas que no se alinean con los pilares. Todo eso trajo a presencia la obra, permitiendo conocer de un modo más claro la casa en Llamermoz. En esta obra, la creación fue el medio para que la investigación apareciera. Una obra que fue pura madera y fierro, pero que sin embargo, con mis amigos Marcelo y Gaspar, logramos hacer aparecer el hormigón con luz. Gracias. En la obra que voy a mostrar, el pórtico de los huéspedes, han coincidido sucesivamente una investigación y una obra. La investigación abre la posibilidad de una nueva forma para el hormigón armado y surge
la ocasión de levantar una obra con nuevas figuras obtenidas con los moldajes flexibles, llegando a ser estas una forma. Esto que parece ser un hecho simple, una vez logrado, tuvo que recorrer un camino trabajado para ser un hecho. La tecnología de los moldajes flexibles, a muy poco andar en las manos de su impulsor actual, Mark West, se encontró con un hecho radical: el encuentro de la argamasa de hormigón con una tela que la contenga no tiene hasta hoy un algoritmo computacional que lo pueda emular. De modo que la manera de experimentar está solo en los modelos analógicos, realizados a mano, con materiales que incluyen telas y partes rígidas. Esto, que podría ser en el mundo actual una desventaja, se nos presenta como una oportunidad no imaginada. Los modelos computacionales pueden llegar a obtener figuras óptimas desde su geometría estructural, por ejemplo, pero tienen una gran desventaja: no dicen cómo es posible construirlos, cuando con los modelos analógicos se obtiene una figura. El modelo mismo muestra cómo es posible construirlo. Ventaja sobre ventaja: nueva figura para el hormigón y su posibilidad de construirla. Luego tenemos la obra, el Pórtico de los Huéspedes, un lugar público de la ciudad abierta que ha recorrido nuestro modo de ser en cuanto a las obras de arquitectura, siendo consentida su realización en Ágora. Luego, antes de levantarla, realizamos un acto poético inaugural, al que siguieron otros. El acto poético se ubica al inicio de la obra y no al final de ella, como un perfume que la coronara. Este hecho le puede otorgar varias dimensiones. La primera de ellas es que se inicia con una abertura. Está abierta a que surja lo que no estaba previsto desde el primer instante. En una obra habitual, su decurso es lo opuesto. Se comienza a construir una vez que está finiquitada. La segunda consecuencia del acto poético para esta obra es que su término está abierto. Se comienza a edificar y no sabemos cómo es su término. Ni siquiera hemos hecho un croquis que diga cuál va a ser su figura final. En ese sentido, es una obra de excepción. Lo que en el hemisferio norte se nombra como Research by Design, aquí tenemos que explicitar el modo que nos ha resultado fecundo. Se trata de la creatividad en dos campos simultáneos: el de los límites tecnológicos y el de las figuras que llegan a ser una forma. Con esta tecnología es posible obtener muchas figuras y no todas pueden ser una forma arquitectónica. Y también las telas no pueden entregar cualquier figura, solo algunas. Así, entre la tecnología y la arquitectura hay un conector, que es el paso de las figuras a las que les es posible llegar a la forma. También tenemos que advertir que en esta investigación operamos con una metodología, pero que no lo es en un sentido absoluto. Trabajamos con modelos que son imprescindibles, pero en ellos hay una cuota de creatividad y hallazgo que no está garantizada de antemano, en la que actúan los arquitectos. Ahí convergen arquitectura y tecnología. En nuestro lenguaje decimos que con las figuras obtenidas con los moldajes flexibles queremos llegar a la forma. Figura es todo aquello que se puede trazar, y lo que se traza
comienza a aproximarse a la forma cuando le da cabida al menos a otros requerimientos, que no su solo trazado. Llega a ser una forma cuando le da cabida a todos los requerimientos. Y es un fragmento erigido de una obra. El punto donde el arrojo se vuelve investigación es cuando la invención de figuras llega a formularse como la construcción de modelos, los que siendo la especulación de una figura material pueda anticipar una construcción definitiva. De este modo nos hemos quedado con el moldaje analógico como herramienta de trabajo y hemos formulado como hipótesis el que es muy probable que el modelo a escala nos entregue un resultado muy parecido al realizarlo a escala 1 a 1. En este ejemplo que tenemos aquí es lo que se podría llamar un intento fallido, donde el modelo muestra que tal como se lo ha hecho ahí, no resulta. Ese modelo está lleno de pliegues y no tiene una sección circular. Por ese camino no se sigue o se experimenta cómo ese perfil puede llegar a ser una forma. Esta investigación avanza por acierto y error. Perdón, me fui en el otro sentido. Aquí tenemos el moldaje de un pilar, ahí hay el desmoldado de un pilar, y ahí está el pórtico en el momento que se tomó esa foto. Y esta es una imagen del primer interior construido con moldajes flexibles en hormigón en Chile. Gracias. Bueno, antes que nada, hola a todas y a todos, buenas tardes. Agradecer la invitación a las escuelas de arquitectura y diseño por la invitación a este seminario y también sumarme a las felicitaciones por la celebración de estos 70 años. Desde el año 2018, que junto al arquitecto Sergio Araneda hemos realizado diversos estudios del faro de Cabo Rappel, tanto de su emplazamiento en el extremo occidental de la península de Taitao, como de su singular proceso de edificación, llevado a cabo entre los años 1900 y 1912 por el ingeniero escocés experto en faros George Slide. Para la parte de las conclusiones y hallazgos de este trabajo quiero compartirlos hoy aquí. El título que he propuesto para este seminario es La fotografía como instrumento de navegación en un territorio desconocido, Cabo Rappel. El título enuncia el uso de la imagen fotográfica como un documento de remembranza, un dispositivo capaz de evocar el recuerdo, activar la memoria y ayudarnos a desplazarnos por un territorio que, como verán a continuación, es un mar vasto y desconocido. Me refiero a Cabo Rappel, un punto singular de la geografía de la Patagonia Occidental, que, como veremos a continuación, es necesario de activar y reposicionar de acuerdo a las acciones que Slide realizó a inicios del siglo XX, que entre otras cosas significaron reconocer como un aporte valioso las exploraciones realizadas por el maritorio patagónico del mismo ingeniero, que fue capaz de abrir conocimiento en un territorio prácticamente desconocido para la época, la inmensa pieza geográfica de la mítica Trapananda. Contexto. Hacia el año 2014, junto a mi socio investigador, nos topamos con esta imagen. Es una imagen conocida respecto de las obras de Cabo Rappel. Como pueden ver ahí, se trata de una fotografía que muestra una línea de tren surcando la costa de Aysén. Primero sorprende lo inusitado de la época. El registro data de 1905, perdón, y corresponde a las obras del ingeniero. Y representa en sí un desafío importante, pues se trata de una realización muy técnica, ¿cierto?, en una costa absolutamente deshabitada y desconocida. Al fondo se ve un peñón, que es donde está situado el punto más apartado del continente, adentrado hacia el mar de todo Chile. En ese punto es la coordenada exacta donde se situará el faro de Cabo Rappel. Varias preguntas surgen de esta imagen.
Una de ellas tiene que ver con si existe una imagen, cuántas otras habrán, quién está detrás de esto, qué significa un tren en este lugar. Un tren sabemos que produce desplazamiento, por lo tanto, algo significativo ocurrió aquí. Todas esas preguntas nos llevaron a investigar brevemente sobre lo que estábamos viendo y darnos cuenta que poca información había sobre la hazaña realizada por el ingeniero en esta coordenada. Lo primero a tener en cuenta es que el faro de Cabo Rappert forma parte de un sistema, el sistema de red de faros australes. Tras el diferendo con Argentina a finales del siglo XIX, la Patagonia Occidental para el Estado chileno era un inmenso desconocido. La red de faros australes garantizaba una estrategia geopolítica, que era la de activar la navegación a través del Estrecho de Magallanes y salvaguardar todo el proceso de navegación desde el abrigo de los canales de los distintos fiordos que hay hacia el Estrecho de Magallanes y hacia el norte de la península de Taitao a través de los estrechos que están entre Chiloé y el continente. Sin embargo, solamente pueden ver Chile aparece apagado, es una cartografía que elaboramos nosotros para la investigación. Esta red de faros no solamente aseguró un tránsito naviero, sino que también sirvió de base para recolectar un conocimiento tremendamente importante respecto a la geografía de esa zona, en la que participó, por supuesto, la Armada de Chile. Destaca la península de Taitao. La península es una estructura geográfica que es el mar y separa, por así decirlo, la continuidad norte-sur a través del abrigo de los distintos fiordos y estrechos que permiten la navegación sin estar necesariamente frente al mar. Descartado el istmo de Okhotsk como posibilidad de atravesar desde el canal de Moraleda hacia el sur, la única posibilidad de seguir navegando es rodear la península de Taitao. La península de Taitao también es un punto de inflexión que se avista desde el mar y que corresponde al cambio de los vientos predominantes. Por lo tanto, se trata de un lugar de mucho peligro para la navegación. Es necesario entonces, se dan cuenta tempranamente, que dentro del plan de red de faros, donde el faro de Cabo Rappert es el último en edificarse, el ingeniero que pasa muchas veces por frente a este promontorio se da cuenta que es necesario culminar toda la estrategia del plan, comenzada a través de la iluminación del Estrecho de Magallanes y subiendo hacia el norte por distintos puntos, culminar su plan en la península de Taitao, dado la singularidad de este punto. Hoy en día, eso es una foto actual, el punto de este promontorio está inserto en el contexto de conservación que representa el Parque Nacional Laguna San Rafael. Por lo tanto, los hechos realizados por Slide en esta zona, que creemos relevantes de levantar para la comprensión de su territorio, tiene una especial significancia. El álbum de la obra. Hablaba al comienzo de la poca información que hay respecto del patrimonio en general y del patrimonio de la zona de Aysén en particular. Si no fuera por los custodios, esas figuras, esos personajes que guardan información no académica, sino que en sus casas, en sus diarios familiares, mucha de la información que levanta esta investigación no hubiese sido posible realizar. Nos topamos con este álbum. Es un álbum fotográfico que con placas realizadas en cristal y que son realizadas con la técnica antigua de fotografía que es el colodio. Rápidamente nos dimos cuenta que estas placas, que contenían en su interior imágenes de la Patagonia registradas entre los años 1900 y 1912, eran tremendamente valiosas y estaban guardadas por la nieta del ingeniero George Slide, que es la señora Carmen Slide, que tardísima edad, y nos confió estas placas para que pudiésemos desarrollar nuestro trabajo. Por lo tanto, la primera cosa acá tiene que ver con los afectos, el proteger ese objeto. Ya no le importan tanto ahí la imagen, sino lo que importa es el objeto de la placa, ¿cierto? Como un contenedor de memoria, como un contenedor afectivo y también como un contenedor de recuerdo. Realizamos todo un sistema de fichajes de las distintas placas. Son 12, parecen poco. En el contexto contemporáneo, donde el abuso de la imagen y de la imagen fotográfica es tremendo, 12 placas parecen nada para poder reportar todas las maniobras realizadas durante 12 años, pero sin embargo, entre la escasez de información eran tremendamente relevantes.
también hay que dimensionar lo que significaba tomar una fotografía en esa época. El ingeniero que estaba instalado en la zona realizando las faenas, en turnos de un mes, cada un mes iban a provisionar las faenas, debía disponer de un dispositivo de registro fotográfico más o menos aparatoso y también todo un sistema de revelado que también era aparatoso, una cámara oscura. Por lo tanto, cada una de estas fotografías representa una mirada decidida respecto del entorno. La mirada del ingeniero. Comentaba que hoy en día estamos muy habituados a través de los distintos dispositivos a sacar fotografías. En esa época la fotografía tenía un solo tiro, por lo tanto es sumamente relevante revisar las placas con esa idea, ¿no? Dentro de las placas destacan distintos momentos de lo que va a haber sido el proceso de obra. Lo que ven en pantalla ahí tiene que ver con la aproximación hacia la zona de desembarque desde el mar, el buque que traía las provisiones de la Armada y también los materiales necesarios para la construcción, y también, obviamente, las distintas faenas que se realizaban para la construcción del faro. La construcción del faro tuvo una singularidad. Para poder provisionar desde el punto de desembarque los materiales hacia la coordenada donde el faro está instalado, hubo que realizar una línea de tren, un tren de trocha corta, de carga, que deambulaba, por así decirlo, entre costa y costa, entre la costa protegida del seno Hopper frente al mar abierto, de 7 kilómetros. Por lo tanto, lo que se hizo ahí fueron una serie de labores de ingeniería civil que fueron a construir esta línea suspendida a una altura promedio de 3 metros de altura, ¿cierto? Que iba amortiguando los distintos cambios de niveles que tenía el terreno. Esa estructura está realizada en hormigón y madera nativa. También dentro de las fotos podemos revisar lo que fueron las estructuras, cómo quedaron terminadas. También distintos cortes que se pudieron realizar dentro del mismo terreno y que hoy en día nos hacemos la pregunta en qué condiciones iban a estar. Acá hay comparativas también de medios de estudio. Por un lado, una fotografía donde de puño y letra del mismo ingeniero aparecen una serie de notaciones respecto a cómo acometer sobre el peñón, uno de los peñones referentes de donde iba a estar el faro, y por otro lado está el informe del ingeniero Dupuá, que también es parte de la comisión Cabo Rapper, designada por el Estado de Chile, para poder llevar a cabo esta obra, donde se realiza la estrategia o se determina la estrategia de atravesar desde un frente marino hacia mar abierto, entonces es el cursor, ¿sí? Desde seno Hopper hacia el frente abierto a través de un portezuelo que hay ahí, que es un portezuelo que ya se venía describiendo desde la época de Fitzroy desde el mar. Hay una serie de dibujos de Fitzroy donde aparece ese portezuelo. Algunas reflexiones respecto a las técnicas fotográficas y de esta historia. Sontag dice, ante la formidable extensión y extrañeza de un continente recién colonizado, la gente se valía de la cámara como medio de apropiación de los sitios que visitaba. Algo de eso hay en toda esta historia. Al lado hay una foto con un escrito donde sale fotografía impresa como postal del faro evangelista. Fue enviada por mi abuelo George a mi abuelita Carlota, su señora. Escrito en inglés dice, "Do you know this place?" ¿Conoces este lugar? Básicamente la fotografía aquí está usada como un elemento de registrar lo que era nuevo y maravilloso, ¿no? También las artes contemporáneas nos ofrecen el uso de nuevas maneras de fotografía, las fotografías aéreas. Esta es una obra de Francisca Montes, que también pregunta sobre el territorio, pero es una pregunta realizada el año 2017, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta que habla sobre la explotación del territorio y cómo debemos reflexionar ante ello. Pero algo en esta combinatoria es que decidimos nosotros aproximarnos a ese lugar y hacer una exploración el año 2019 para ver en qué condiciones estaban todas estas estructuras, porque nos parecía una historia notable y épica de contar. Estas son parte de la exploración, la certeza y hallazgos que encontramos en el territorio. Ese es el diagrama permite entender la logística del recorrido que hicimos. Ese es Puerto Slide, que es una bahía, la bahía donde uno desembarca básicamente, y ahí está trazada la línea de tren con sus 7 kilómetros hasta el punto y la coordenada donde está el faro de Cabo Rapper.
y la exploración completa fue realizada en un periodo de 3 horas, no teníamos más ventana que 3 horas para poder realizar la exploración y contábamos con el registro fotográfico y algunas cartografías para poder ir como mapeando en terreno en el estado en que se encontraban estas obras. Y esto fue lo que pudimos hacer. Tuvimos en comparativa siempre un registro sobre terreno y un registro aéreo. Por lo tanto, siempre iba un dron volando sobre donde estábamos avanzando nosotros y en terrenos hacíamos registros fotográficos y lo comparábamos con las imágenes antiguas. Los paralelismos eran inevitables y se podían ver cómo estaban atragados por la selva fría restos todavía de la estructura de la línea de tren. Incluso en muchas partes nosotros llegábamos directamente, abríamos la capa vegetal y aparecía perfectamente cuidado las líneas de acero de los rieles. Por ejemplo, ahí está el campamento 1, que es uno de los campamentos de obra, donde en el terreno no se entiende nada. Básicamente hay un varillaje que tapa algo que nosotros desde el aire pudimos ver que era el estanque de hormigón, que es el estanque de producción de aguas, que todavía tiene aguas producto de las lluvias de la zona. Otros encuentros que tenía que ver con paralelismos, no se ve muy bien la pantalla, pero momentos de casi como bastante exactos de dónde estaba la toma realizada originalmente por Slide y dónde estaba la toma realizada por nosotros. A lo largo de este camino entonces pudimos ir situándonos y encontrándonos con las distintas estructuras que compusieron toda esta obra y también pudimos ir comparando los documentos que están archivados en la Directemar y en el Museo de Faro, que son los pocos documentos que están respecto de todo el proyecto de Faro Cabo Rapper. Resultó inevitable, como conclusión de todo el proceso de investigación, hacer una reconstitución de todo el proyecto, dibujarlo completo y poder de alguna manera constituir un archivo de una memoria que se está de a poco deshaciendo, dado que es parte integral de la memoria de la Costa Aysén. El mismo faro que constituía en un inicio, como pueden ver, una estructura de 2 pisos, la casa de huéspedes, con el terremoto de los 60 también se cayó, quedaba un solo piso, la torre también se desarmó en parte, y ese mismo terremoto también destruyó en parte, con rodados, la línea de avance del tren. Finalmente, cada punto detectado dentro de este RAID que le explicamos de 2 horas, pudo ser mapeado y pudo establecerse coordenadas precisas con hallazgos, pensando que en un futuro, en el contexto de un parque nacional, esta ruta debe ser de alguna manera cuidada y resguardada. La maniobra de archivo consideró el redibujo completo de todo lo que eran los planos de la torre, con toda la especificación técnica de la época para lo que era el sistema de faro. Estamos hablando que en la época era como poner un edificio completamente tecnológico, ¿ya? Todas las piezas fueron mandadas a hacer a Francia y fueron instaladas acá en Chile, en ese punto de la Patagonia. Para ir cerrando, la casa de huéspedes también con su estructura arquitectónica desarrollada por el mismo ingeniero, ¿no es cierto? Y por último, las estructuras que componían la línea del tren. A modo de conclusión, solamente agregar que todo este proceso, bueno, fueron varios años de trabajo y que siempre hemos tratado de poner como en un nivel de importancia, tiene que ver con el rol que juegan dentro de la conservación de la memoria las personas que no están justamente dentro de la academia, sino que contienen y guardan y son archivos y custodios de una serie de información que es importante de relevar y de alguna manera consolidar por personas que están dentro de la academia. Y también fue parte del objetivo de este proceso de investigación el poder abordarlo a través de metodologías de trabajo que incorporaran también el uso de otras herramientas que en este caso tenía que ver con la fotografía. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Te invitamos a que te quedes acá y llamamos a los otros ponentes para que puedan venir a una pequeña ronda. Tenemos tiempo para hacer una pequeña ronda de preguntas. Así que invitamos a Patricia, a Arturo, a Carla, Rodrigo, Juan Carlos, David, Igor, para que puedan venir a una pequeña ronda de preguntas antes del almuerzo. Bueno, ¿escucha?
No, sí, sí. Gracias a todos los ponentes de hoy día de la mañana. Lamentamos un poco la hora, pero bueno, programa de, de tener el tiempo. De todas formas, eran todas presentaciones como muy interesantes, entonces como nos fuimos muy cuidadosas con los tiempos, pero valía la pena. La idea ahora es que cada uno de ustedes puede como intervenir, obviamente, preguntando o compartiendo un poco las reflexiones que tuvieron durante la mañana. Nosotros queríamos con Dani, en calidad de moderadora de la mesa, como hacer una pregunta que un poco surgió a partir de la distinta ponencia. En el ámbito de creación e investigación, que era el título de esta mesa, en base también a las presentaciones que ustedes hicieron, o sea, se definen muy claramente 3 ámbitos de la disciplina, que son el diseño, la palabra y la historia. Sobre todo en el caso de la presentación de Arturo, como justamente decía, Argan fue uno de los primeros que trató como de definir a través de la crítica, trató de establecer relaciones posibles. Entonces la pregunta es, en la actualidad, si en el ámbito disciplinar tiene aún o si hay relaciones entre esos 3 ámbitos, o sea, entre diseño, palabra e historia, cómo se puede actualizar la relación que hay. ¿Y qué manera ustedes creen que se pueden, que distintas sombras y matices pueden tener esos 3 ámbitos? Historia. Sí. Y con el fatto che durante le varie presentazioni, bene o male ci sono stati 3 ambiti che sono sempre ricorrenti, che sono stati il disegno, inteso come disegno e come design, la parola e l'istoria. E quindi se vale ancora la pena nel campo disciplinare, no, è stato claro. Arturo? No, muy breve, si es que no es tan fácil la relación. Pero diría lo primero, ¿no? Y tal vez fundado en el texto que leíamos en la mañana, es la dificultad. Ya la palabra historia nos provoca cierta dificultad. Pensando, por ejemplo, en el modo tradicional en que uno pueda concebir la historia como una linealidad absoluta del tiempo y absolutamente coherente. Yo diría, lo primero que en ese sentido habría que pensar en una historia que más bien, y al modo a lo mejor foucaultiano, son irrupciones, son capas que se mezclan, y recogiendo lo que decía creo que el profesor Vargas, muchos elementos de la historia en olvido, digamos. La desaparición a veces, ¿no es cierto?, de ciertas cuestiones que no colocamos o no buscamos por una supuesta historia que llamemos oficial, ¿eh? Que es la que queda contenida en lo que entendemos hasta hoy por historia. Y el segundo elemento, y a lo mejor el más dificultoso hoy día para poder decir, para nombrar la palabra historia, sería el fin de los grandes relatos. La desaparición de la posibilidad, y esta es la palabra más interesante en estas 3 que ustedes entregan, es que la imposibilidad del gran relato. O sea que el siglo de los microrelatos, y un poco la lógica de lo que estamos conversando tiene algo de eso. No hay el relato, no hay posibilidad ninguna, y ya eso voy con la imposibilidad. Por tanto, también en ese sentido hay una cierta imposibilidad de la palabra, en el sentido de, nosotros actualmente hablamos como de el origen. Yo diría también una cierta imposibilidad de origen, dado la permanente transformación y cambio a que la propia palabra, el propio decir, va recogiendo del efecto de los tiempos.
Y eso también vinculado finalmente, y no digo más, al discurso, ¿no? Y ahí lo pongo cuando hablamos 70 años, la dificultad enorme de hablar de 70 años, no se puede. De partida sería absolutamente fuera de lugar, por ejemplo, yo hablara de 70 años. No alcanzo a tener eso. O sea, nadie puede tener contenida una historia que ya no tiene sentido muchas veces, y ahí estaría la dificultad y la crisis, que sería la pérdida de sentido original. Y ahí vuelvo a lo que escuché, ¿no es cierto?, a propósito de qué es necesario olvidar y qué es necesario dejar para seguir, en el caso, y recogiendo la palabra obra, ¿no? Para seguir en obra, digamos. Eso sería como... Gracias, Arturo. Juan Carlos, Patricia. ¿Puedo hablar in italiano? Anna mi aiuta, grazie. Sì, sono tre parole molto difficili da relazionare l'una all'altra. In particolare volevo pensare, la parola storia è una parola molto, molto ambigua, perché non c'è più una storia, ci sono tante storie, e una cosa molto interessante della nostra epoca è proprio quella di scoprire tradizioni, storie diverse e mescolarle anche, cioè proprio una specie di meticciato, parliamo di culture, di storie che sono, avvengono anche oggi, cioè la storia si fa, cioè non c'è solo, ma si fa oggi, e si fa oggi in rapporto anche a un altro, io introdurrei un altro vocabolo, il tempo. Il tempo è molto importante, scusa, il tempo c'è, lo spazio volevo dire, lo spazio. Perché io parlavo di una natura migratoria dell'architettura, cioè ci sono forme che possono essere costruite, pensate per un lugar e che poi si viaggiano in spazi diversi, si deformano, diventano altre forme e danno e costruiscono una nuova storia. Un po' come succedeva come succede nei racconti, nelle favole, cioè c'è la dimensione importante che vorrei recuperare, che si è persa, della storia, non solo come tradizione, ma come storia che si fa, e quindi come rapporto con gli spazi, con gli ambienti, con i luoghi, con i territori, con i materiali, con le storie, anche le architetture diverse. E questo trovo che è molto interessante. È un po' complicato. La profesora sostiene que son tres palabras, diseño, palabra, historia, son tres palabras difíciles de relacionarse, y en particular profundizando el concepto de historia, sostiene que es una palabra ambigua porque casi perdió su validez, y en lugar de hablar de historia es mucho más sensato hablar de historias, y sobre todo la ventaja de nuestra época es las enormes posibilidades que nosotros tenemos de descubrir distintas tradiciones. Y obviamente no se puede pensar a la historia hoy en día sin hacer referencia a la relación al tiempo y al espacio. Y sobre todo en su manera de practicar la disciplina, sostiene que la arquitectura tiene por sí mismo una naturaleza migratoria, y eso implica que la forma no necesariamente está vinculada a un territorio, sino que a través de esta migración de la forma se constituyen nuevas historias. Y
ella sostiene que la historia no solamente se vincula a la tradición, sino que la historia se hace. ¿Se escucha? Sí. Una cosa muy breve, muy personal también. Cada vez que me toca participar en un evento de esta naturaleza, con la cordialidad que hemos tenido hoy, digamos, y con la apertura que hemos tenido, cada vez me siento un poco más enfermo o un poco más delirante. Porque, y lo digo en el buen sentido, porque detrás de cada una de las exposiciones con las que uno iba tratando de seguir la argumentación, hay de alguna manera un cierto deseo de pertenecer a algo, de pertenecer a una comunidad que a uno lo ubica un poco más lejos de la posmodernidad y lo ubica más bien en la línea de la modernidad o de la premodernidad, para decirlo de alguna manera. Como que hay un deseo íntimo de decir quién soy, de a dónde vengo, hacia dónde quiero ir. Y en ese sentido, lo que planteaba Arturo, por ejemplo, me hace sentido, o este sueño, digamos, del faro, ¿no es cierto? Que yo creo que a lo mejor Herzog lo recogió estas fotografías antes que cayeran en tus manos, ¿no es cierto? Y se imaginó que podía cruzar el barco por arriba de la montaña. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. Entonces, a mí me parece que esta conversación amistosa que hemos tenido tiene que ver más bien con encontrarnos en la pregunta y tratar de responderla, ¿no es cierto? Un lugar desde donde es posible responderla, cada uno desde lo que ha leído, lo que ha visto, lo que ha recorrido, las imágenes, lo que tú señalabas, digamos, cuando Susan Sontag que dice, bueno, la fotografía ya no es la fotografía. Si un japonés, digamos, se baja, dice que fue a otro país, ¿no es cierto? Y toma 800 fotografías en 5 minutos y después se sube al bus y sí, hay como un deseo, ¿no es cierto?, en estas exposiciones que nos pone la idea de recorrer un camino, un camino juntos, pero en el fondo también yo diría que algo muy íntimo que tiene que ver con ubicar su lugar en la conversación y no quedarse fuera. ¿Mm? Solo eso. Rodrigo. Sí, quizás mirando desde otro lugar y compartiendo también lo que decían mis compañeros de mesa, también en las historias que presenciamos durante la mañana existe cierta necesidad de reconocer algunos hitos que marquen una ruta para la disciplina, para el diseño, de cierto carácter heroico. O sea, necesitamos todavía definirnos como sujeto profesional, como comunidad profesional, esta suerte de definición de identidad de quienes somos, más allá de las particularidades de cada escuela. Por eso que nos sentimos tan contentos cuando nos invitaron a participar a esta escuela, porque esta es una de las escuelas de lo que hemos estudiado más paradigmáticas que hay. Me encanta estar aquí, y de verdad que me encanta estar aquí porque es una cosa distinta, es como llegar a otro mundo. Entonces, esa necesidad de la identidad profesional, ya más allá de las particularidades de cada escuela,
esa necesidad comunitaria de saber quiénes somos, creo que cruza por estas figuras heroicas. El teatro que navega, ¿cierto? El faro del fin del mundo, ¿cierto? Las experiencias novedosas de traer a tiempo presente historias que no son habituales, ¿cierto? Hablan de una necesidad de, por una parte, de reconocernos quiénes somos, ¿cierto? Y por otra, de buscar identidad respecto a lo que nosotros llamamos las utopías. ¿Cuáles son los destinos que vamos a trazar? ¿Cuál es la línea que toma el progreso? Entendiendo que transita de lo individual a lo comunitario y viceversa, en los dos sentidos. Entonces, creo que lo que yo podría rescatar respecto de la jornada de hoy en relación a las 3 preguntas que buscan relación, es esa necesidad de establecer ciertos puntos cardinales o ciertos hitos o héroes, ¿cierto? Hasta cierto punto que le den una continuidad a algo parecido a una historia para darle densidad epistemológica al campo, ontológica más que epistemológica, ontológica al campo. Y de ahí que surge la necesidad del rescate de la palabra, esta que enunciaba Arturo, ¿cierto? Esta necesidad de la medida de la palabra, del uso de la palabra justa y correcta en el momento preciso, que es tan propia de esta escuela, que es uno de los valores que más reconozco y aplaudo. En ese sentido, los diseñadores somos pésimos lectores. y somos, es que claro, probablemente somos de las profesiones que menos lee. No sé si para bien o para mal, pero el resto de las profesiones acumulan densidad, ahora sí, epistemológica, producto de que ellos entienden el lugar que ocupan en la sociedad porque tienen un acumulado. Cuando yo empiezo a estudiar medicina, me doy cuenta inmediatamente qué lugar tengo que ocupar en la sociedad, porque he leído todos aquellos trabajos de los médicos que han hecho situaciones heroicas, ¿cierto? Héroes, donde están todos los héroes que operaron el primer corazón, ¿cierto? Que lo tuvieron en la mano, que salvaron vidas, ¿cierto? Toda esa heroicidad, ¿cierto? Está registrada en la palabra escrita. Y eso se hace ineludiblemente a través de la lectura. Ahora, respecto de la escritura, mejor ni hablar. O sea, si somos malos lectores, probablemente los que estamos acá nos encontramos acá porque escribimos algo. No es porque seamos demasiado brillantes, sino que somos los que hemos escrito algo probablemente. Entonces creo que ahí hay una deuda con la palabra escrita. ¿Mm? Algo como súper breve. No me atrevería a estructurar ahora una reflexión rápida sobre la relación entre esa trilogía, diseño, palabra, historia. Estoy súper de acuerdo que historia es una palabra compleja de entender a la luz de lo que estamos tratando de explicar. Que hay que hablar de relatos, historias, no sé, imaginarios, varias otras maneras de referirnos a ella, pero se entiende hacia dónde va. Lo que sí tengo claro es que, si bien no puedo explicar la articulación, sí tengo claro que desestructurarla es gravísimo, tiene una dimensión trágica importante. Hacer desaparecer el diseño, hacer desaparecer la palabra, hacer desaparecer la memoria o el relato, es una dimensión trágica. Entonces me aproximo a la misma como reflexión que tenían acá, desde ese punto de vista, de que parece que el ejercicio que hacemos es básicamente un ejercicio de permanecer, ¿no es cierto? Más allá de poder explicar la relación de lo que estamos haciendo desde una perspectiva como más macro, sí tenemos una conciencia, somos parte de una generación tal vez que tiene una conciencia que estos 3 elementos, estas 3 áreas, ¿no? La práctica, el poder modificar el mundo, construir su bienestar, inducir el espacio, dejar marca, dejar huella, nombrar las cosas, relatarlas, contarle a otros lo que estamos haciendo, dejar legado, es fundamental para poder seguir. Entonces, por ese lado, siento que el ejercicio es un continuo permanente. Eso.
Mira, a mí me pasa algo en algún sentido impropio, porque claro, yo no me dedico al diseño, soy arquitecto. Ahora, desde el punto de vista de la arquitectura, evidentemente el diseño, hay una parte de la arquitectura que se llama diseño, ¿no es cierto? Y en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, en los países anglosajones, se habla del design, que evidentemente tiene que ver, y probablemente en nuestra escuela iniciamos el diseño porque es parte de la arquitectura, no es algo que no nos concierne. Pero en la práctica del oficio del diseño mismo, aparte de que he diseñado algunas cosas, ¿no es cierto?, no vivo en el día a día del diseño que viven los diseñadores en la escuela. Pero hay un punto que yo creo que cuando se nombra la historia, probablemente haya varios modos de abordar la historia, no un solo modo de participar de ella, porque evidentemente se puede participar de la historia como quien lee una narrativa, ¿no es cierto?, y a lo más se la comenta. Pero a mí me parece que a los arquitectos la historia nos toca de una manera que, ¿cómo decirlo?, no hay manera de ponerle freno, porque se dice, miren, son varias historias, sí, claro, pero no se puede decir, como dice Arturo, ya no se puede hablar de tal cosa. A mí no me parece que sea, como quien dice, una realidad eso, porque a un arquitecto la historia le toca directamente. No sé si es en la Mereida o en algún texto poético, ¿no es cierto?, se nombra de que la tradición se hereda, la hereda quien está en trance. Entonces, cuando alguien está en un trance creativo, la historia, los hechos anteriores, ¿no es cierto?, las obras anteriores te tocan directamente. Yo he estado inventando columnas, ¿no es cierto? Entonces, estar en Pestum, ¿no es cierto?, dibujándola, no es una historia que me hayan permitido o no permitido, me tocan el sistema nervioso directamente. Pero evidente, entonces en ese sentido yo creo que, como quien dice, es posible que haya una historia que a los arquitectos nos toca, que, como decir, es inútil tratar de gobernarla. Otra cosa es una actividad, como quien dice, de comentario. Si nos tratamos de poner de acuerdo con lo que vamos a comentar de la historia, claro, ahí se pueden poner reglas y todo tipo de títulos y fracciones, pero en el caso de una realidad creativa, ¿no es cierto?, ¿cómo decir?, no hay manera de a la historia de nadie impedirle nada. O sea, la escuela al año siguiente haber llegado a Valparaíso y haberse puesto a dibujar en los cerros de Valparaíso, ¿no es cierto?, es una dimensión que tiene 70 años, ¿no es cierto?, y que a mí me tocó cuando la escuela tenía el año 20. Y es un hecho, o sea, en ese sentido, yo creo que hay una vía, como quien dice, con respecto a la historia, que nos concierne. Y si nos concierne, bien. Y no hay reglas para eso. Bueno, yo soy docente de historia y cada vez nos sacan horas dentro de los planes de estudio. Pero bueno, en realidad creo que estas tres palabras, y pensando un poco la relación entre, bueno, no sé si diseño, pero sí arquitectura también, palabra o historia, me parece que, bueno, nuestra disciplina en realidad son como las cosas que nos permiten articular una tradición disciplinar que la redefinimos todo el tiempo, ¿no? Que en cada acto, por lo menos la historia, si tiene eso, es que nos enseña eso, que todo cambia y se transforma. Y entonces, y cómo está estos mecanismos, me parece que más preocupada en este caso, y más allá de pensar el problema también en los estudiantes y en cómo uno transmite algunas cuestiones, me parece que son instrumentos que nos permiten pensar y la construcción, pensar cómo se activa y se reactiva todo el tiempo la tradición disciplinar, que hay temas que por ahí, de investigación que se renuevan, en actualidad que se nos presenta, porque para nosotros la construcción, por ejemplo, miraba el trabajo de ustedes, sigue siendo una cuestión
por un lado muy arcaica, tradicional, artesanal, en un sentido muy arcaico el gesto, y bueno, por otro lado atravesada por el concierto que nos toca, o tecnologías digitales, las posibilidades o los límites a eso, entonces cómo medimos con eso. Y creo que en ese constante, digamos, en esa reflexión constante es en la cual también la disciplina se va fortaleciendo y se va construyendo y en ese lugar validando, y inclusive sigue dando sentido. Hoy cuando pensaba esto de los modelajes, que las tecnologías no permiten, las tecnologías digitales que podrían construir, bueno, no permiten algunas cuestiones que todavía descansan en la artesanía. Acá más cerca. Entonces, bueno, no sé si escucharon todo lo otro que dije, pero bueno. Pero bueno, me parece que en eso sí creo que es importante con los estudiantes conocer parte de la tradición disciplinar. Ir casos o ponerlos en discusión, que uno siempre, obvio que la historia se hace y hay diversos enfoques y recortes, pero bueno, me parece que ese ejercicio reflexivo también es el que distingue a la arquitectura de cualquier otro tipo de prácticas, de la construcción pura y dura, y en ese sentido sí creo que la palabra, o por lo menos ciertos mecanismos que tienen que ver con volver conscientes esos procesos, son los que enriquecen parte de lo que hacemos. Muchas gracias a todos por sus respuestas, son muy interesantes. Y tengo una duda, no sé si tenemos tiempo para una pregunta del público. O... Allá, ya, hay una pregunta. Lamentablemente estamos un poco pasados en el tiempo, así que yo creo que vamos a ser un poquito mezquinos con las palabras, o sea, con las preguntas. Tengo una pregunta para Patricia Montini y para David Joly. Aldo Rossi y el barco en Venecia. Sorpresivamente el teatro es una torre que sobresale del agua. Sorpresivamente me tomó por sorpresa la forma. Una cúpula móvil que se traslada entre cúpulas que no se mueven, que son las iglesias, los monumentos. De gran tamaño y de frágil pendularidad. ¿Por qué viene? Me provocó vértigo ver esa torre, y la pregunta es, ¿en las aguas de Venecia hay vientos? Lo digo porque yo soy de la generación que los primeros alumnos que viajamos en travesía en una goleta, y era lo más importante de la goleta Carlos de Darwin, que fue la Robinson, era la parte de abajo del barco y no la de arriba. Entonces, en el Mediterráneo, bueno, el Pacífico es nada Pacífico. Entonces, en el Mediterráneo, claro, uno lo ve, pero ¿hay ciclones? Esa es la pregunta. Y para David Joly. David, en tu proceso creativo con los moldajes analógicos como un instrumento de trabajo, ¿cuándo es forma? ¿Cuándo es forma? Porque como que ya yo la veía perfecta lo que tú hacías, pero no era. Pero ¿cuándo es forma? Eso. Muy rapida, in italiano. Allora, comprendo la domanda, non è una torre, è un teatrino, e infatti ha delle finestre, delle onde, Sì, ma alla misura della città, della Punta della Dogana, insomma, sì. No, ma la domanda che mi interessava di più era questa del movimento dell'acqua. Allora, è una traversia che liga dei cantieri dei cantieri dei Fusina, da Marghera, e che alla sua prima fermata a Venezia, nella Punta della Dogana. Naviga questo edificio, torre, teatro, come tutte le barche su un pontone,
in un ambito naturale molto protetto, come la laguna di Venezia. Poi parte e attraversa il Mediterraneo. Il Mediterraneo non è l'oceano, è veramente molto pericoloso. E infatti è un po' una sfida, stavamo parlando di Fitzcarraldo, è una traversia pareja, cioè a quella di Fitzcarraldo, perché non era certo che il teatro arrivava intatto a Dubrovnik. Era un'architettura coraggiosa, insomma, che rischiava. Cioè, sì, c'era il problema della navigazione, però uguale a quello di altre barche che vengono trasportate con i pontoni nel Mediterraneo. Più difficile, anche le navi sono alte, e comunque c'era anche un rischio, sì, sono d'accordo. Como que en realidad se trata de un teatro más bien que una torre, porque en realidad la idea suya era en crear como un modelo que se comparara a nivel de escala con la ciudad existente. Y respecto a la segunda pregunta, nosotros bueno, en Venecia el agua es como muy tranquila y en el Mediterráneo, obviamente, bueno, puede haber como viento o tormenta, y de hecho la idea de llevar la torre a Dubrovnik en realidad fue una apuesta, podía llegar y no llegar. Como no estaba como incluido en el proyecto en sí, estaba calculado el riesgo que eso no pudiera ser real. Pero fue un riesgo que aceptaron y les fue bien. A tu pregunta, mira, una respuesta rápida. François Jacob decía que había la ciencia de día y la ciencia de noche. La ciencia de día es la que muestra sus resultados positivos. En el caso mío aquí, ¿no es cierto? Yo presenté varios modelos que resultaron bien. Puse uno solo, pero probablemente con el tamaño de la pantalla, ¿no es cierto?, no se vio muy evidentemente que era un intento fallido, que no resultó. Ahora, en el paso de figura a forma, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso de las columnas, tienen que primero darle cabida a que transmitan las cargas, ¿no es cierto?, el peso que van a recibir con una estructura interna de acero adecuada y que llegue al suelo. En el caso de los modelos que mostré, efectivamente podían cumplir con eso, pero evidentemente se diseñaron en el taller, ¿no es cierto?, figuras para columnas, por ejemplo, con la forma de una letra C. ¿Y qué ocurre con esa? Que no cumple con la estructura. Yo no le puedo poner una enferradura que pueda soportar el peso de la losa arriba. Entonces, esas figuras, uno puede decir hago una columna con forma de C, pero es solo una figura, no va camino a la forma. Y en ese sentido, todos los modelos van encaminándose a que puedan responder a las solicitaciones que van a tener. O sea, si se diseña el ingeniero diseña una enferradura con fierros de 18 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Y quiero construir una columna que tenga 15 o 12 centímetros de diámetro, no va a resultar. O sea, no le da cabida a los fierros. Entonces, en ese sentido es el paso de figura que se puede armar en un modelo con yeso, ¿no es cierto? Pero que no sirve para construir la obra. No sé si te contesto. Le agradecemos a todas las expositoras y a los expositores. Lamentablemente estamos contra el tiempo, así que no podemos agregar más preguntas, pero las invitamos a que puedan subir sus comentarios o sus preguntas a la wiki, donde está la plataforma que explicó Herbert Spencer en la mañana. Así que ahí están todos los pies de notas o los bordes de anotaciones que pueden ayudar y complementar a subir. También les invitamos a las personas que tienen credencial a que podamos continuar con la interesante conversación que se ha desplegado en esta mesa.
en la sala de música, donde hay un almuerzo y además está la certificación de la exposición, ¿ya? Así que recuerden eso. Volvemos entonces a retomar el seminario con un pequeño desfase de 20 minutos a las 3 de la tarde, acá. ¿Ya? Nos vemos.